Luego, por otro lado, pues la condición geográfica, ¿verdad? Estamos en una zona muy privilegiada donde el clima define mucho nuestro tipo de arquitectura. No es lo mismo trabajar aquí que trabajar en Puerto de la Cruz o trabajar en Mérida, que ahí las condiciones climáticas definen 100% un proyecto. Un proyecto que está mal ubicado, por muy bello que sea en Mérida, está mal orientado, perdón, pues tiene cero de calificación, por muy bello que sea. ¿Por qué? Porque las inclemencias del calor, del impacto solar, pues hacen que la casa o el edificio sea invivible. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? En ese sentido, es importante entender el sitio donde estamos trabajando. Pero además, no es lo mismo estar trabajando en la carretera. Quiero pensar que la mayoría son de acá, pero no es lo mismo estar trabajando, por ejemplo, entre Coatepec y Jalapa, que el clima, ¿no?, tiene unas verdades muy distintas, es mucho más fresco, a ya estar trabajando en la salida de Veracruz, que es otra temperatura, mínimo hay una diferencia de 6 a 8 grados, entonces las condiciones cambian en una distancia mínima, ¿no? Entonces, ¿cómo eso hace también que no tengamos que irnos hasta Mérida, ¿va?, para entender que cada localidad te va pidiendo cosas distintas? Y ya ni siquiera he hablado si es un contexto urbano, si hay, por ejemplo, o no, por ejemplo, edificaciones con un valor histórico, o simplemente es un valor o un patrimonio más bien natural, pero que todo eso igual va haciendo que vayas sensibilizándote con el sitio para tratar de hacer una arquitectura contextual, ¿no? Es decir, que el proyecto que hagas no irrumpa, ¿verdad?, con el sitio. Luego, esta imagen que muestro mucho, que es justamente, bueno, pues ahí mostrar un poco de estos lugares maravillosos que tenemos alrededor de la ciudad, en donde aquí, bueno, hay un tronco que está caído, y como de este tronco caído empieza a crecer el musgo, y hay vida, ¿no?, y hay una vida gigante con estos musgos. Y entonces entender, ayer justamente platicaba con mis amigos de Chihuahua, y me decían, es que es increíble que en las piedras sale el musgo, y hay plantas, y hay vida, cuando pues en Chihuahua quiero pensar que no es la misma condición. Entonces, entender, ¿no?, esa fortuna que tenemos gracias a la cantidad de agua que tenemos durante el año, pues no es normal. A veces nos acostumbramos a ver todo verde, pero Jalapa es raro ver cómo estas estaciones a lo largo de todo el año, o sea, que estén marcadas, ¿verdad?, las distintas estaciones, ¿no? Siempre, ¿no?, como es muy verde y no se tienen como esas pautas con la natura. Bueno, ahora les voy a mostrar pues el único proyecto que traigo, que es una casa habitación. Esta casa está, digamos, por Coapexpan, por esa zona, y el terreno tiene, bueno, el terreno está ubicado aquí, tiene una composición muy angosta, no es un pequeño frente, mucho más alargado, ¿no? Y que eso ya también ya nos habla de una composición arquitectónica que, ¿no?, que tiene que ir, pues sí, bajo esa misma estructura, pero además tiene la condición de estar en una loma y poder gozar de estas dos grandes vistas, ¿no? Entonces, pues bueno, el cliente, por supuesto, llega, ¿no?, me platica, ¿no?, el programa de la casa, un poco muy receptivo, por cierto, es un arquitecto, un constructor, de todo lo que le iba yo como proponiendo en cuanto a tamaño, en cuanto al programa. Él básicamente lo que quería o quiere es hacer una casa para dejársela a la esposa y al hijo, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos a trabajar en el proyecto, y bueno, este es el día que iniciamos el trazo. Lo que voy a mostrar, por cierto, no me quise ir como de una manera así como palitos 1, palitos 2, palitos 3, en donde voy a mostrar
del boceto, ¿no?, al plano digital, la maqueta, luego la maqueta. Aquí voy a mostrar, digamos que de una manera aleatoria, imágenes que me parece que son importantes porque en todo proceso no dejas de diseñar, de corregir, ¿no? Como este es el caso justamente el día que estamos haciendo el trazo, en donde se pueden ver estas crucetas nos ayudan para entender en el momento que estamos haciendo el trazo de los ejes, nos ayudan a entender el nivel que va a tener la casa. Por ejemplo, bueno, no se ve, pero aquí hay una rafia, es decir, aquí hay un hilo, en donde me ayuda a entender el espacio de la sala. Entonces, con estas crucetas voy entendiendo el espacio de la sala, voy entendiendo el nivel donde va a quedar la sala, pero también voy entendiendo, por ejemplo, aquí no sé si llegan a lograr a ver un poco el pico Orizaba. Entonces, aunque ya sabíamos de origen que íbamos a tener el pico Orizaba enfrente y a mano derecha el cofre Perote, nos dimos cuenta que el terreno, el proyecto estaba emplazado de manera paralela a las colindancias, ¿no? Entonces, ¿se va a rayar? Claro. No lo van a cobrar porque no existe. Entonces, tenemos aquí el terreno. Entonces, el proyecto estaba paralelo a las colindancias. El pico Orizaba ya sabía que lo vamos a tener por acá, ¿verdad? Aquí está el pico Orizaba. Entonces, cuando se hace el trazo, como podemos ver, este es un ventanal, el ventanal de la sala que está, bueno. Hay otros plumones que creo que sirven más. Bueno, no, sí, es un cuadrado perfecto. El mío no, pero el de la hora sí. Entonces, fíjense el eje, ¿dónde está? ¿No? El pico Orizaba. Sí, el pico Orizaba lo tenemos por aquí. Entonces, la importancia también de construir, o al menos de supervisar, es que puedes hacer esos pequeños ajustes o cambios. Entonces, ¿qué era lo lógico? Si queríamos enmarcar y encuadrar el pico Orizaba, pues lo que tuvimos que hacer es mover el eje 6 grados, de tal suerte que ya no era la colindancia la que mandaba para hacer el nuevo trazo. Entonces el trazo, en realidad, lo que ya mandaba pues era justamente el pico Orizaba. Entonces giramos la casa esos 6 grados y entonces pues ahora sí ya tenemos al centro el pico Orizaba. Les voy a mostrar, este es el primer trazo donde obedece un poco a esto que platicaba yo, ¿no? Como este polín y este hilo me hace justamente la representación del ventanal que tengo en la sala, el corredor, como está ligeramente esquinado. Y luego con el siguiente, bueno, aquí es un dibujo que pues ya me lo puedo ahorrar porque es lo que ya dibujé. Y como en el segundo trazo, que me voy a borrar, en el segundo trazo ya podemos ver cómo los polines, el hilo, la rafia nos marcan otra vez nuevamente el nivel que tiene la sala, y ahora sí, ¿no?, queda perfectamente centrado el pico Orizaba. Luego mostrar estas otras vistas, el cofre de Perote, y luego me salto, como sabemos, ya hace rato platicando con Celine, ¿no?, hablábamos de la importancia, pues sí, de ser receptivos con la tecnología, pero que esta tecnología, que son herramientas al final para poder ser más eficientes, para dibujar, ahora que está como, ¿no?, muy, no sé si de moda, pero la inteligencia artificial, realmente son herramientas, o sea, que no las podemos negar, pero que tampoco esas herramientas van a suplir estas otras herramientas. Entonces, yo trato como de, por supuesto, a la inteligencia artificial todavía no le entro tanto, pero en algún momento creo que no voy a entrar. Pero también no voy a dejar de hacer mis maquetas de trabajo. Las maquetas de trabajo tienen una función como para poderlas ver en los proyectos de una manera, digamos, como mucho más real,
¿no? O apegado a lo que puede llegar a ser un proyecto arquitectónico ya construido, ¿no? Entonces estas maquetas me ayudan a entender pues, un poco sí la geometría, cómo entra la luz a los distintos espacios, pero también luego entender estas maquetas, ¿verdad? Cómo trabajan con los fondos verdes, que es muy común tenerlos en el sitio, ¿no? ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno. Luego, estas otras maquetas, no sé si llegan a notar que tienen como una especie como de cuadrícula ahí en la fachada. ¿Sí la llegan a notar? ¿Se nota? No? Bueno. Un poquito. Esta modulación, aquí esto. Aquí podemos ver cómo viene la maqueta, cómo viene la modulación, ¿no? Algo así. Entonces, ¿por qué hago luego estas maquetas? Bueno, ahí se va para atrás la modulación. ¿Por qué hago estas maquetas? Porque el sistema constructivo que empleo en gran parte de mi obra es con el concreto armado. Y entender un sistema constructivo es sumamente importante, ¿no? O sea, no podemos aventarnos a hacer una casa si no entendemos cómo se coloca el tabique, cómo trabaja el tabique, qué resistencia tiene, o el mismo concreto, ¿no? Qué facilidades tiene el concreto, pero también qué te puede condicionar hacer una casa en concreto. Entonces, cuando tú trabajas en el concreto armado, en principio tienes, o en mi caso, lo que he llegado después de varios años de estar trabajando en este sistema, es que tienes que trabajar con un módulo. ¿Por qué? Porque imagínense el tiempo que tarda un trabajador, un albañil, para armar un tablero. Tienes que ponerle todo el bastidor, luego tienes que ponerle los refuerzos de los barrotes, y luego, ya que armó ese tablero, tiene que subir allá a un segundo piso, y luego tienen que colar, luego tienen que descimbrar, luego lo tienen que limpiar. Entonces imagínense que porque el arquitecto no pensó, va a tener que destruir el tablero, hacer otro de otro tamaño que a lo mejor fue de 3 centímetros más, o de 10 o de 20. Entonces, claro que el sistema constructivo te va diciendo cómo tienes que construirlo. Por eso para mí es bien importante hablar del tema de que los arquitectos en algún momento de nuestra vida tenemos que construir, tenemos que saber construir. Ya si después tienes mucho trabajo y puedes nada más dedicarte al proyecto, al diseño, está perfecto, pero tienes que aprender a construir, ¿no? O sea, yo no veo, y me cuesta mucho trabajo, y probablemente los exista, pero me cuesta mucho trabajo entender a grandes proyectistas sin supervisar la obra o sin construir. Al menos a mí, digamos, como que no fue mi caso, y que además, gracias también a eso, pues vas entendiendo cómo, no nada más se construye, sino cómo trabaja la estructura, ¿no? Entonces, esa relación de cómo construir, de cómo trabaja la estructura, y cómo también puedes explotar un sistema constructivo, y también la otra, cómo puedes ser más eficiente, porque al ser eficiente hay un grado de sustentabilidad, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar 100 cimbra plies o 500 suelas, pues a lo mejor utilizas el 30% por el simple hecho de que estuvo pensada la cimbra y estuvo diseñada la cimbra para poderla ocupar X número de veces, ¿no? Entonces, bueno, esas maquetas me ayudan para justamente hacer, ¿no?, estos ajustes y demás. Luego muestro un poco el corte, que déjenme borro primero mis rayones. Voy a mostrar un poco el corte también, que sabemos que la manera de entender la calidad del espacio es a través del corte. O sea, en planta se puede ver muy bonita, o inclusive se puede ver fea, como las casas de Barragán. ¿Han visto sus plantas? No, son muy básicas, que si de veras yo les dijera que, no sé, fue de una obra mía del primer semestre, me la compran. Claro, pues de repente ya llegas a la casa estudio, y pues empiezas a ver la magia que no ves en plano. Pero si ves un corte, entiendes la fuerza y digamos lo potente que tiene la casa, ¿no? El corte es bien importante, siempre estarlo
pues rebotando con la maqueta y tratando de entender cómo trabaja ese corte también, por supuesto con la topografía, ¿no? Aquí podemos ver el nivel del terreno, es un terreno con una pendiente más o menos importante, y cómo entonces vas ubicando la casa, entonces la puedes subir tantito más o la bajas, en fin, vas tomando decisiones mucho en el corte. Luego les muestro, bueno, si es que se puede decir que les muestro, porque no se ve tanto, pero este es el acceso a esta casa, pero no sé si más bien convenga, quizás puedan ver un poco más la computadora para los que se sentaron cerca. En donde, bueno, este es el acceso a la casa, y digamos, llegas aquí con el coche, te estacionas, y aquí me gustaría tocar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, le apuesto sí a una arquitectura contemporánea, y que esa arquitectura contemporánea, pues hay que tener un poquito cuidado que es lo contemporáneo, porque si nos vamos a lo textual, lo que es contemporáneo, pues es todo, absolutamente todo, lo bueno y lo malo que se está construyendo hoy. Entonces, ¿qué debiera tener la arquitectura contemporánea? Me parece que debe obedecer a otras cosas, ¿no? Quizás sí, que es una arquitectura que el espacio sea agradable, que sea una arquitectura que conmueva, que sea una arquitectura que te mueva. O sea, esa es la arquitectura contemporánea a la que, al menos a mí, me gustaría referir, ¿no? Pero entonces, como estamos tratando de hacer una arquitectura contemporánea, y que esta casa quizás la pudieran ver en cualquier otro escenario, pues cómo tropicalizar también nuestro proyecto, ¿no? Que sí, podría probablemente estar en otra ciudad o en otro país, pero cómo hacerla local. Entonces, una de tantas maneras, ¿no? Por ejemplo, utilizamos esta piedra volcánica que tenemos por todos lados en Jalapa, ¿no? Que además es un material que te habla de una región, también te habla de un material que afortunadamente todavía sigue siendo muy barato, relativamente barato, y que entonces te tropicaliza esta arquitectura contemporánea. Por supuesto, ya ni hablar de lo que hay que respetar, ¿no? De los árboles, pues, son árboles que ya existían, y entonces la casa también se mueve tratando de no fregar ningún arbolito. Ahí un poco hablar del acercamiento, ¿no? Para hablar, ¿no? Que es una intervención muy pequeña. La casa tiene 4 metros de ancho, entonces son como dos cajitas, ¿no? Una encima de otra, en donde trato que la arquitectura sea más bien como un poco invasiva dentro del horizonte. Entonces, además con esta condición de no querer como tener 2 niveles o 3 o 4 allá arriba y una gran barda para hacer la super fachada, decidimos abordar de una manera mínima el ancho del terreno, ¿no? Y por obviedad, pues la casa pues, crece hacia abajo, crece siguiendo la topografía. Me voy acercando un poco más para indicar, pues, bueno, dónde queda la cochera, dónde queda el acceso, no está escuadrita, y bueno, ya hasta llegar un poco al vestíbulo, que aquí es donde me parece que es lo interesante cuando hablamos de que luego tenemos como en mente, por un lado, que las casas grandes son las más fáciles, y no. Yo creo que cuando tienes la posibilidad de hacer una casa de 1.000, 1.500 metros cuadrados, es muy fácil construir, muy. Pero bueno, pero tampoco que se diga que por ser una casa que tienes 4 metros de ancho, pues no tenga esa calidad espacial, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr en un ancho pequeño, con un entreje pequeño, relativamente pequeño, pues generar sensaciones y emociones? Y aquí entra un poco ya el requerimiento de necesidades del cliente. Entonces, me pedía, además de cumplir con 3 recámaras, el baño, etcétera, etcétera, él quería que tuviera su taller de arquitectura de una manera cercana al acceso. Entonces, uno accesa aquí, por acá queda un pequeño vestíbulo y subes medio nivel, justamente esa área, ¿no? Que era muy importante para él.
y que, pues bueno, se decide, ¿no?, que ese sea el espacio en donde, dado que tenemos unas vistas geniales, prácticamente toda la casa, el 95% de los espacios dan justamente a esta gran vista. Y entonces resolvemos con este medio nivel, suben a su estudio y su taller, y bueno, pues atiende a las personas, y con la misma se puede ir sin llegar y entrar a la parte más íntima. Y luego, para todos aquellos que van a ir, no sé, a comedor y que son invitados para la casa, pues acá hay unas escaleras que no se notan mucho, pero que otra vez, como en este ancho tan mínimo, llega a haber un recorrido interesante. Entonces bajas aquí 4 escalones que van siguiendo la topografía del terreno, te topas con pared y lo doblas a mano izquierda para que te conduzca a la parte pública. Entonces, como el tema del recorrido en la arquitectura siempre, no, eso también es heredado de muchos arquitectos, pero al menos de los más, digamos, cercanos, Luis Barragán, que andaba buscando siempre el tema de los recorridos, de las emociones, de las sensaciones. Y bueno, pues aquí yo trato de hacer un poco lo mismo, intento hacerlo. Entonces, no es muy nítida la imagen, pero bueno, la imagen sí. Pero bueno, bajas aquí los escalones, lo que ya les decía, te conduces un poco hacia mano izquierda para que luego entres a este pasillo que te comprime. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? En el vestíbulo teníamos altura y media, luego doble altura, luego, como les decía yo, topas con pared, doblas a mano derecha, perdón, mano izquierda, luego mano derecha, y como el hecho de estar trabajando con estas compresiones horizontales, verticales, pues hace, ¿no?, que de repente el espacio lo empiezas a percibir y a recorrer de una manera distinta, ¿no? Entonces, una vez de que pasas por este como túnel, cueva, llegas al espacio ya principal, en donde ya se abre, ¿no?, y prácticamente ya tienes, ¿no?, la vista que tanto se pelea, ¿no?, que es justamente, o sea, que el Pico Orizaba perfectamente bien centrado. Luego mostrar un poco también qué es lo que sucede al interior de la vivienda. Pues bueno, aquí no es quizás tan claro, pero justamente por atrás de este colado es donde tienes el pasillo, bajas las escaleras, llegas a este nivel que es el comedor, que es el mismo nivel que está la cocina, luego subes otros 3 escaloncitos y llegas a lo que es la parte de la sala. Y además que también me parece que esto obedece mucho, pues, a la obviedad en la topografía que nos toca trabajar, ¿no? Nosotros siempre estamos subiendo, bajando, cuando vas caminando en coche, subes, bajas. Entonces, el hecho también como de llevar esa parte que nos da la ciudad, pues, llevarlo a un espacio, me parece que además de darle jerarquía a los espacios, también es como corresponder un poco a la topografía que tenemos en el sitio. Otro de los requerimientos del cliente era que es alguien que nada todos los días, y que eso es raro, ¿no?, porque en Jalapa tener una alberca realmente, además de que sea costeable, si no utiliza, bueno, peor, porque además la usas no tienes que darle mantenimiento. Entonces, por eso también cuando les piden alberca, pues traten de decir que no. O sea, si no tienen realmente esa esa disciplina de estar nadando todos los días, seguramente van a acabar tapándola y va a ser un gran motivo, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, es bien importante que en el programa de necesidades, adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué esa simplicidad ante la cuestión del mobiliario? ¿Es más que nada para cada uno de los puntos? ¿Es para darle ese enfoque a lo que había comentado desde el principio en cada uno de los espacios? Bueno, en realidad la casa todavía no está amueblada. Y más bien el fotógrafo, un buen amigo, que me dice: oye, llévate siquiera una sillita para darle escala a tu casa. Por eso nada más está esa sillita, para darle escala y entender que no es un caserón, ¿no?, o sea, en un espacio relativamente pequeño. Pues sí, es por eso. Bueno, regresando al requerimiento del cliente y de cómo tenemos la obligación de sí aconsejarlos, ¿no?, de qué sí hacer y qué no hacer. Pues bueno, cuando me platican, ¿no?, a ver, yo sí nado todos los días, independientemente si llueve, no llueve, si hay neblina, ¿no? O sea, y si hay frío, pues yo me meto. Entonces, bueno, pues obviamente pues tienes que obedecer, ¿no? No se trata de imponer,
Entonces, pero sí me pedía que estuviera ubicado el carril de nado en una cota intermedia, que pudieran aprovecharlo, digamos que los invitados, este es un salón de eventos muy chiquitito, donde va a haber una barra, unas mesitas, y que bueno, pudieran gozarlo tanto los invitados como, por supuesto, él, ¿no? Que es el quien lo va a gozar más. Pues aquí hay un ventanal, que nos indica que aquí está justamente su recámara. Entonces, él sale a esta pequeña terraza, baja medio nivel, esta es la plataforma y de ahí se echa el trabajo. Entonces, como igual ese requerimiento, pues hay que respetarlo porque pues, es parte del funcionamiento de cómo él vive, ¿no? En su día a día en su casa, ¿no? Luego, bueno, esta es la recámara de él, la recámara de su hijo y hay una tercera que es para visitas, ¿no? Entonces, pues es claro, ¿no? Que las vistas y el paisaje lo tienen de aquel lado. Entonces, en el momento que giramos y que capturamos con el eje principal todo el paisaje, pues todo esto también se ordena, ¿no? De la misma manera, y la terraza pues goza prácticamente de las mismas vistas, ¿no? Un poco mostrar estas fachadas laterales con las terrazas, ver un poco que no nada más digamos estamos capturando o aprovechando el pico de Orizaba, sino de este lado tenemos el cofre Perote. Y bueno, aquí esta imagen es un poco que no aparece aquí, pero justamente el tema de la modulación, me gusta mostrar esta imagen porque ahí se nota la modulación, que no nada más se queda en un ejercicio de maqueta, sino que por supuesto se lleva a obra, pues para eso se hace, ¿no? Luego, esta fotografía está tomada ya desde el terreno del vecino, y también tratar de entender, ¿no? Que si va a ser una casa, pues tiene que ser, ¿no? Como una especie también de cueva, o sea, que tiene que dar refugio. Entonces, como de repente nos abrimos, ¿no? De un ventanal de 4x4, porque no te ve nadie, porque es para allá hay que voltear, pero también cómo te vas a proteger luego cuando construyan, digamos, los vecinos inmediatos, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo las ventanas son menores, además también los vanos van obedeciendo a la misma modulación. Eso es como si tuviéramos una gran retícula, entonces de esa retícula empieza a haber extracciones, de esas extracciones se vuelven las ventanas, las puertas. Y luego también como, ¿no? Mostrar pues, un poco cómo la casa intenta perderse con la vegetación y insisto, ¿no? Es algo que queda como ligeramente enterrado, tiene esta condición parecida a la de un periscopio, de tratar como de apoyarse en la loma, tratar nada más de capturar la imagen y pues bueno, luego la fortuna de poder trabajar en estos sitios, que la verdad es un privilegio y también una responsabilidad. Entonces, muestro igual como una toma desde un dron, la fachada posterior, donde aquí es como mucho más claro cómo la casa por obviedad va creciendo conforme va la topografía y más claro todavía, ¿no? Hacia dónde están las vistas. Y luego con esta última imagen, ¿no? También como estas fortunas que tenemos en Jalapa, ¿no? Que la vegetación empieza a desaparecer, ¿no? Un poco las cosas, ¿verdad? Y las construcciones, ¿verdad? Entonces, esto ya el día de hoy, con esta lluvia natural, seguramente ya la vegetación va por acá, ¿verdad? Entonces, esa condición también que te puede dar el sitio, que la casa parezca un poco ruina, que a veces a los clientes es muy difícil como venderles esa idea, pero que todo lo bueno y lo malo al final lo va a desaparecer la vegetación, me parece como genial. Entonces, pues bueno, esto es así como muy a grandes rasgos de cómo abordo un proyecto arquitectónico. Les dije que no me dejaran hablar como un monólogo. Y pues, no sé, yo digo que ya es como el momento de que empiecen a ir algunas cosas adelante. De esa que había comentado, que en las primeras diapositivas que puso, ¿cuál es el punto en el que está ubicado? Híjole, mostré varias, pero si es que por ejemplo, hay una que está tomada bajando
de México, por la carretera antigua, donde puedes ver toda la topografía y al fondo se ve la mancha urbana de Jalapa. Inclusive yo me acuerdo de chico que en algunas ocasiones venías bajando, no sé, te tocó a ti, porque no nos llevamos tanto, aunque así lo parezca, pero no nos llevamos tanto. De que venías yo bajando, ¿no? Ahí con mi papá, o lo que sea, y no sé, te tocó, y entonces estaba tan despejada, ¿no?, la ciudad, que podías ver el faro de Veracruz. Entonces se vuelve, ¿no?, como algo impresionante, que estás muy cerca del cofre de Perote y que puedes ver hasta la playa, ¿no? Entonces, y hay un corte que ya no lo muestro porque ya lo he mostrado varias veces, pero es un corte que hizo Alexander Humboldt, que me parece sumamente potente, porque ahí entendí a través de un corte cómo un personaje en 1800 estaba entendiendo no una ciudad, no un espacio, estaba entendiendo una parte del estado de Veracruz. Entonces el corte inicia en el puerto de Veracruz, que es la Ruta Cero, a nivel del mar, y cómo en una distancia tan pequeña llega a haber una topografía tan abrupta, ¿no? Entonces me parece como esta condición, otra vez, que tenemos los que trabajamos en este sitio, pues, estamos obligados a entender el sitio. Ahora, cuando nos invitan a trabajar, por ejemplo, un proyecto que lleve a cabo a Campeche, pues tienes que empezar a entender que Campeche, o sea, sales a esta hora y te estás cocinando. Entonces, ¿cómo tratar de refugiarnos en una casa o en un edificio ante estos climas que son sumamente agresivos? Y cómo la arquitectura, cómo el clima, va definiendo la arquitectura, porque ahí sí lo primero es protegerse del sol, orientarla de tal manera, ¿no?, que obviamente pues, al poniente, 0 ventanas, y entonces a partir de eso, pues ya otra vez, no se van a enfrentar el papel en blanco. Además, debo decir que creo que si en algún momento de nuestra profesión o formación se vale echar a perder, pues es ahorita, porque ahorita no tiene consecuencias. Ahorita dense el lujo de entregar estupideces, porque es la única manera de atreverse a hacerlo, de atreverse a empezar a dibujar, ¿no? Porque de repente dicen, no, es que yo no dibujo bien y me da miedo y esto y el otro. Pues a ver, ¿ustedes creen que Picasso, su primer cuadro, era Picasso? Pues no, nadie. Y algo bien importante también es que no les vendan la idea que la arquitectura es de genios. O sea, sí habemos gente apasionada, que le dedicamos muchas horas y que gracias a eso pues hacemos un poquito mejor las cosas, nada más. Pero que eso está en la voluntad, ¿no?, 100% de cada uno de ustedes. Pero que otra vez, vale la pena que se aventuren, que dibujen, que entreguen y que también se acerquen a los profesores, porque podrás tener una propuesta muy buena, pero si no la revisas más que 2 o 3 veces durante el semestre, pues cómo te van a ir guiando para ir mejorando el proyecto. Va a ser imposible. Pues si, digamos, tienes esta dinámica de cada vez que vas al taller, le muestras a tu maestro, pues lo que trae, pues no tiene ni pie ni cabeza, pues ¿dónde empiezo? Ya que te empieza a ir medio ordenar para que veas, ¿no?, cómo de una u otra manera puedes llegar sí a un buen puerto, ¿no? Y así es todo, ¿no? O sea, si tienes duda de cómo trabaja la estructura, si tienes duda cómo tienes que resolver las instalaciones, hacia dónde tienes que abrir las ventanas, cuáles son los convenientes dependiendo del programa o del espacio, ¿no?, hacia dónde tienes que abrir o cerrarte. Hablar también del tema de la intimidad, ¿no?, que pues, a veces te toca trabajar en terrenos no tan afortunados. Entonces, cómo darle ventilación, iluminación a un proyecto donde tienes un vecino acá, tienes un vecino acá, tienes un vecino acá. O sea, a lo mejor lo primero que se viene a la idea es generar un patio. En ese patio, pues, todas las vistas confluyan al centro y que de esa manera puedas ventilar. Entonces, como que ya hay muchas estrategias que se pueden, ¿no?, como ir dando nada más por el simple conocimiento del sitio. Y creo que ya no sé más de los 30 minutos. Tengo dos preguntas. La primera es cuál fue como el mayor reto que tuvo al respecto de la construcción. Y la segunda es cómo resolvió los planos tan largos que hay. Okay. Y mira, retos tenemos todos los días, ¿no? Porque de repente uno cree que ya dominas, ¿no?, este
ciertas cosas, y ya cuando ya las dominaste, dices, ay, pues ya el piso de madera, ya sé cómo lo han colocado tantas veces, ya ni me preocupo, no me voy a preocupar por esta cancería que nunca he utilizado, o de un sistema constructivo que nunca he construido con eso, y pues ya resulta que no, te queda el sistema constructivo que nunca habías utilizado, te queda perfecto, y de repente el piso, no, o sea, se te hizo bolas, ¿qué pasó? Pues de repente, oye, pues alguien ahí le dijo a la tubería, o de repente no dejaste la separación a la madera para que pudiera respirar. Entonces, digamos, como que retos tienes y problemas tienes todos los días. Otro gran reto siempre son los clientes. Yo creo que ese sería el mayor reto. ¿Por qué? Porque pues sí, el que paga manda, pero también yo creo que ahí tiene uno me queda claro que cuando yo inicié, y probablemente es el caso de ustedes, pues quieres hacer lo que sea, regalando tu proyecto, total de que se haga. Y desafortunadamente, cuando entras en esas dinámicas, lo que sucede es que lo que menos hacen es respetar. Entonces no te pagan, no respetan tus clientes, pues qué beneficio, ninguno. Pero tienes que iniciar, ¿no? O mostrar que tienes la capacidad de construir, de diseñar. Y esas chambas que vas haciendo durante mucho tiempo te van haciendo que tengas una cartera, un portafolio más bien, de cosas que cuando ya llega otro cliente, te pregunta qué has hecho, pues tienes la posibilidad de poder dirigirlo más. Pero la verdad es de que yo al día de hoy no he tenido un solo cliente que me diga, haz lo que quieras. Y no existe. Porque además, uno otra vez cree que la gente que tiene el dinero es la más fácil, ¿no? Y es la más difícil. Cuando alguien tiene un presupuesto limitado, si tú le dices, oye, este cambio va a implicar 300,000 pesos y tu casa vale 1,500,000, ¿ustedes creen que va a ser ese cambio? Pues imagínense lo que dejas de hacer, a lo mejor lo dejas sin piso, sin cocina, o sin luz, no sé. Pero ¿qué pasa cuando tienes un cliente que tiene el dinero? No me importa. Túmbala, pero métela arriba una recámara más. Entonces es bien difícil, digamos, como yo diría que es todo un arte, el cómo tratar a los clientes. Pero eso igual, yo creo que con la experiencia te va volviendo con el uno, ¿no? Y luego también que es importante a veces saber decir no, porque con tal de agarrar todo, te metes una de problemas que también vas aprendiendo a los fracasos, ¿verdad? Que dices, pues, si este cuate ya no me daba la confianza, ¿para qué me metí? Me quedó a deber, en fin. Hay muchas historias que vale la pena hacer una plática de todos los errores, ¿no? De lo que no platicamos, ¿no? A veces los arquitectos, o sí los platicamos, pero de una manera como más con los cuates, ¿no? Eso es en cuanto al reto. Y luego, perdón, la segunda me perdí, de cómo trabaja los claros. En el concreto tienes como esa particularidad, ¿no? Que el hecho de hacer concreto los muros ya te está dando una resistencia enorme. Por ejemplo, si este volado lo hubiéramos querido hacer en tabique, pues sería imposible. Por sí solo en tabique sería imposible. Entonces, ¿a qué te obliga, si hubieras querido, por ejemplo, hacer en tabique? Pues a tener unas vigas de acero o de concreto, ¿no? Como bastante aperantadas, y entonces ya encima puedes levantar sin duda tu muro de tabique. Pero eso ya probablemente te haga que pues, una cajita que tengas pensada que fuese de 4, pues a lo mejor ya te la pone a 6 y te empieza a cambiar ciertas cosas que pues, podrá ser bueno o malo, no lo sé, pues habrá que trabajar y enseñarlo, pero que yo diría que gracias a que trabajo con el concreto, todos los muros trabajan con las diafragmas, ¿no? Son como grandes traves, ¿verdad? Que justamente esos muros se vuelven muro y se vuelven parte de la estructura. Entonces, bueno, por ahí más o menos va con el tema de cómo se usa el estudio. Yo tengo dos preguntas. Es una más de al apartado creativo, guión, artístico, y es ¿cómo es su proceso de diseño? Más que nada, ¿por dónde empieza? Porque también a mí en caso sí me interesa. Y la segunda pregunta es el tema de los costos. Por lo menos me pongo a pensar en un proyecto que puede hacer dinero, ¿no? Y es una pregunta importante. Ustedes, ya siendo más prudentes, directamente igual se
digo, te voy a contestar al revés, porque no me dedico a los costos. Tengo sí un amigo que se dedica justamente a costear, y algo que les recomiendo es que nunca inicien una obra si no está costeada, porque a lo mejor, digo, ¿cómo le haría si de repente llega un cliente y, oye, tengo $1,000,000 de pesos? La haces de 200 metros cuadrados, de 300, de 400, de 1000. Entonces, lo que yo hago es que trato de sacar un costo aproximado de cuánto está el metro cuadrado. Y eso obviamente me lleva a un metraje, que ese metraje cuando me multiplico, pues ya me da el monto que probablemente me está dando el cliente. Entonces, si de repente me dicen 1,500,000, 2 millones, entonces me quito metros cuadrados. Y que luego también ¿no? El cliente te dice, oye, pues yo te pedí 4 recámaras de metro, luego no hay de 2, o subes el presupuesto, o dime cómo lo hacemos, no hay manera, ¿no? Entonces, digamos que así vas abordando el proyecto de una manera rápida, eficiente, porque no es como que ya entregaste el proyecto padrísimo y luego te tienes que regresar para cortarla por el mitad. Y ya luego, teniendo esto como base, se lo mando al arquitecto que se dedica a costear la obra, y ahí sí ya con pesos y centavos ya nos puede decir, oye, pues está en 1,600,000, ya sería cuestión del cliente, oye, pues estamos 100,000 pesos arriba, pues ¿qué hacemos? ¿Le bajamos? Pues sí, ¿dónde se le puede bajar? Pues tenías una cocina de, no sé, de 80,000 pesos, quítale 20 aquí, 10 acá, 10 acá, 10 acá, ya llegas al presupuesto. En relación a mi proceso, pues es mucho sí dibujar, pero mucho más todavía hacer maquetas. No quise, digamos, como traer maqueta, porque también es como ya una plática que he dado, pero rápidamente te explico. Una vez que termino estas maquetas de arquitectura, dado que soy como un poquito enfermo de la plástica y que me gusta siempre estar llevando la arquitectura a este terreno más de la escultura, pues hago muchas maquetas que ya no obedecen tanto a la arquitectura. Es decir, ya una vez que tengo el proyecto con sus ventanales, con sus ventanas, con sus puertas, lo que hago es otra maqueta en donde es totalmente volumétrica. Y a partir un poco de cerrar esas ventanas, empiezo a entender la geometría de una manera mucho más sencilla, más pura, en donde empiezo a percibir, ¿no?, la proporción, la escala, cómo le pega la luz. Luego esas maquetas las volteo y de repente veo otro proyecto probable de arquitectura y luego la construyo. En fin, empiezo a trabajar como más, sí, la masa, piezas que, insisto, que se acercan quizás más al terreno de la escultura, porque también ese es un proceso muy personal, porque a veces se puede de esos ejercicios llevar algo a la arquitectura, a veces no, pero son piezas que a veces intervengo con grafito, con barro, con métodos acrílicos, y que pues, a veces no son nada más que objetos que tengo. Entonces, ¿de qué sí me ayuda? Creo yo, como para afinar un poco el ojo, ¿no? Entonces, por ahí un poco, ¿sí? La pregunta que yo tengo es, ¿cuál es la etapa de todo lo que conlleva un proyecto en la que más se envuelve usted? ¿Y cuáles son los puntos que decide delegar? Y si estas decisiones dependen de gustos personales o directamente de una necesidad. Ya. A ver, si entendí la pregunta. ¿En qué momento, digamos, me involucro más en el proyecto? Yo diría que en todo. No, aunque yo no sé dibujar en AutoCAD, o sea, me mandan los planos y los reviso. Inclusive ahorita estamos trabajando en un concurso. 3 amigos, no somos 3 contándome a mí, 3 despachos, uno que está en Guadalajara, uno en México y yo. Y entonces el que está dibujando en Revit, que pues yo había escuchado lo que era Revit, pero hasta apenas me di cuenta de todo lo que hace Revit, ya quiero capacitarme para que haga Revit. Me di cuenta, ¿no?, como de estas herramientas muy buenas, y que pues estamos revisando la cota, estamos revisando el espesor de la línea, estamos revisando todo, pero es algo que yo no hago. ¿Dónde nos involucramos o dónde me involucro? Pues sí, en la parte creativa, que es la que disfruto mucho más.
pero también hay que decirlo que cuando abres tu taller pues tienes que entrar a todo, tienes que entrar a las maquetas, tienes que entrar a dibujar. Yo le dibujaba aunque sea lápiz y luego me lo pasaban en AutoCAD, pero sí te involucras en un principio a todo y está bien, o sea, no está mal, al contrario. Pero ya hoy pues sí delego mucho, por ejemplo, esa parte de digitalizar, de hacer las maquetas, ya no me da tiempo. Sí, me fascina estar viendo cómo va creciendo el animalito, porque además es una etapa en donde dices, híjole, no, aquí quedó muy alto, o aquí le faltó una ventana, o aquí puedo hacerle esto, el otro. A la diferencia de que pues, ya te llevan a la maqueta y dices, híjole, pues vamos a tener que hacer como 5 más, porque pues aquí ya nos pasamos por la altura, quedó muy ancho, en fin. Pero gracias también a la tecnología, por ejemplo, hay otras herramientas como SketchUp, que son muy rápidas, también te ayudan a entender que de manera mucho más rápida, si por ahí van los tiros, ¿no? Y creo que la parte también que a mí me lleva más tiempo, además de que la que disfruto, la que me lleva tiempo, porque todo lo demás no lo hago, pues es la parte justamente del diseño. Cuando inicias el proyecto, como que esa es la parte, ¿no? Donde creo que estar como más pegado a. Y ya la gente que nos van ahí apoyando en el taller, pues ya también le meten, por supuesto, de su magia, de su talento, ¿no? De manejar perfectamente bien pues, cualquier programa, ¿no? Sí. ¿Sí? Hace rato que estaba comentando sobre la composición en cuanto a los enfoques del sitio. Primero luego había mostrado la foto en la que cómo estaba el acceso, que solo estaba el pequeño marquito de que solo da enfoque pequeño. Pero luego fue interesante que como en diferentes visualizaciones, en que ahí se logra ver cómo parece un cañón, en que da un impacto visual, que pues como había comentado desde el principio, de cómo hace las miradas hacia donde va directamente a lo que se quiere visualizar. Y luego, desde la vista del dron, cómo se compone esa visualización completa desde cómo va bajando. Y aquí mi pregunta es, si también tiene así como su forma en la que cómo representa su arquitectura, ¿cómo la representaría pero si fuera plano el asunto? Bueno, en primer lugar, se me hace lo más aburrido trabajar, por ejemplo, en Mérida o en Veracruz, donde no hay topografía. Inclusive, yo a mis amigos del puerto de Veracruz digo, invéntate la topografía, ¿no? Sube, baja, excava tantito, sé que te vas a encontrar el manto freático y demás, búscale algo, pártale 3 escaloncitos, todo a nivel que aburrido. Esa es la primera. Luego la segunda palabra. No, es que era el bueno, el tema del cañón y cómo trabajo las fachadas. Pero yo creo que trabajar las fachadas es como el cuerpo humano, ¿no? O sea, la mano necesita la rodilla, el tobillo, bueno, yo no tengo pelo, pero tiene pelo y ojos. Pues al final todas son distintas, ¿no? Pero todas se ven bien compuestas. O sea, si hay un diálogo entre los ojos, las orejas, hay algo, proporciones. Y yo creo que esta es la mejor manera de resolver una fachada o las fachadas. Entonces, en el momento que la ves, la tienes que ver como una unidad. No es como una fachada que diseñó Foster, la otra Nouvel, la otra Barragán, no tiene que ir. ¿No? Imagínate, si tú ves aquí un pico, sería como extraño, ¿no? Entonces sí le tocaba, o sea, como proyectos, o sea, planos y cómo los haría. Planos, sí, digo, normalmente, a ver, casi todos tienen topografía. O sea, por muy plano que esté, siempre hay una mínima pendiente en la calle de 30, 40, 50 centímetros que ya te hace que tus trabajos son topografía. Entonces, no recuerdo, casi yo diría que todos tienen, sí, desde del nivel natural, ¿no? Pero si no me lo invento. Sí, no hay que investigarse. ¿Sí? ¿Qué tan importante creen que es liberar arquitectura a otras artes? Por ejemplo, en la mayoría de sus obras veo que se dedica mucho a la escultura, esto de tomar los conceptos de vivienda, por ejemplo, o departamentos, que no parezcan lo que es, o más algo visual. ¿Qué tan importante creen que es eso y qué tanto creen que nosotros como estudiantes le debemos de considerar? Híjole, es que la arquitectura está en todos lados, ¿no? Inclusive a veces está fuera más de la arquitectura que de la arquitectura. Por ahí creo que era Mauricio Rocha, si no corrígeme Francisco, que decía que si quieres aprender de arquitectura no te juntes con arquitectos, porque hablamos de las mismas tonterías, no hay programa. Y es la verdad, o sea, siempre estamos, ¿no? Como platicando las mismas cosas. Entonces, quieres aprender o abordar la arquitectura desde otro punto,
Pues yo diría, pues ponte a leer, ¿no? Esa es una de las maneras. Ponte a pintar, esa es otra. Y yo creo que todo lo que al final entra con todos los sentidos va a hacer que tu arquitectura sea mejor. El gusto, el oído, el olfato, la temperatura, el ojo, todo es arquitectura. Entonces hay que tratar de no nada más ver la arquitectura meramente retiniana, es decir, que ¿no? Lo que estás viendo es, pues ya vi el terreno, ya vi que tiene una topografía y pues ya sé cómo voy a abordar un poco el proyecto, ¿no? También hay que tratar de llegar al sitio, tratar de imaginarnos de cómo sería el paisaje si cerramos, por ejemplo, los ojos. Sería un buen ejercicio que un día pues, sienten, pues, no sé en dónde van, y que cierren los ojos y que empiecen a escuchar las aves, por ejemplo, qué animales, qué escuchas, qué temperatura hay. Entonces te das cuenta cómo la arquitectura está en todos lados, ¿no? Cómo eso también va a hacer que tu arquitectura sea mucho más sensorial, que es lo que tiene Barragán. Por cierto, yo acabo, ahorita que estuvimos en Metrópoli, ya, ¿verdad? Hay que cerrarlo. Yo no conocía, por ejemplo, las capuchinas. Híjole, me reencontré con el maestro Barragán, porque después de haber visitado tanto su casa estudio, pues de repente ya como que ya sentía que no había tanta sorpresa. Y cuando llegué a las capuchinas me reencontré con la magia de alguien que entendía perfectamente el uso del color, las proporciones, la luz, todo. Es increíble. Y que eso también me parece que tiene que hacerlo. La arquitectura se tiene que vivir, ¿no? Como no es lo mismo ir a ver un cuadro, ¿verdad? Y ver la textura, ponerte de lado, olerlo, a que lo veas en un libro. En la arquitectura es lo mismo. La arquitectura tienes que ir a visitar. Qué bueno que ya tenemos mucha tecnología, bueno y malo, ¿verdad? Que tenemos como acceso a muchas cosas, pero que eso nunca va a ser, lo mismo a visitar un espacio, ¿no? O sea, el momento, por ejemplo, las casas de Luis Barragán, o esta misma, ¿no? De las capuchinas, que es con estas duelas de pino, entonces empezar a caminar en un piso que hace un ruido muy especial de la madera, porque la madera está frotada, a diferencia que estuviera pegada, entonces como el sonido, por un lado, luego la vista, ¿no? la temperatura, o sea, las capuchinas de repente estás en una sala y está como, no sé, vamos a poner agradable, de repente te metes a otro huequito y está ligeramente más frío, ¿no? Entonces, ¿eso creen que sea suerte? Claro que no. Y aquí voy a poner otro ejemplo, quizás ya hay que cerrar, de un proyecto que conocí hace 2 o 3 años, que no es de Barragán, es de los archivos históricos de Oaxaca, que si no me equivoco, el despacho, bueno, eso sí estoy seguro, es despacho. Es Méndaro. ¿Mandaron? Méndaro Arquitectos. Bueno, ese despacho. Y yo no lo conocía el proyecto, lo había yo visto en imágenes, y cuando lo visité dije, wow, qué maravilla del lugar. Inclusive yo decía, bueno, pues ya hay un Barragán, aunque no sea de México, pero pues que está dejando un proyecto en donde realmente otra vez, ¿no? Te hacen entrar en este éxtasis de emociones, porque de repente de la penumbra te pasan a la luz, y luego los que están investigando en los archivos tienen una luz cenital perfecta, y cuando ya es tarde tiene una lámpara perfecta. O sea, y me acuerdo que iba yo platicando con un buen amigo justamente cuando hicimos el tour, y curiosamente salió por ahí una señora y nos dijo, ¿son arquitectos, verdad? Y yo, sí, somos arquitectos. Dice, ¿por qué hablan tanto de la luz? Digo, porque pues, es como inevitable no hablar de la luz. Dice, pues me voy a dar un dato. El arquitecto estuvo estudiando 1 año la luz, trazaba el terreno y movía. Imagínense, 1 año nada más está estudiando la luz, 1 año. Entonces, ¿por qué son esas obras lo que son? Pues porque le han dedicado
toda una vida, bueno, muchos años. Y Luis Barragán en lo que hizo, ¿no? También en el chico. Pero bueno, si no hay otra pregunta más. No lo escuché. Mira, los clientes afortunadamente están como muy acostumbrados a lo real, ¿no? Entonces las maquetas las hago para mí, ¿no? Para obviamente a la hora que voy a presentar el proyecto final, si algo que sí me gusta a mí, si no me gusta, pues no lo voy a presentar. Entonces empiezo a armar como un PDF donde empiezo a trabajar las imágenes, donde hablo del sitio, por qué esto, por qué lo otro. Entonces, todo este PDF justificando, preguntando, no que tiene que ser así. Ese es algo bien importante también, que en el momento que fundamentamos más el proyecto y tenemos más conocimiento del sitio, va a ser mucho más difícil que el cliente nos demanda ahí, porque necesita entrar por acá, va a ser imposible, va a ser muy pesado. ¿Por qué no pusiste la ventana acá? Porque por vas a vivir un infierno. Y hay clientes que de repente te pueden llegar a decir, oye, ponme la ventana, vive el infierno. No, pues ya al menos no puede ocurrir responsabilidad. Pero otra vez, si ves que el proyecto lo están destruyendo y que la columna de verdad te la van a quitar, yo soy, y les digo, nadie te sobra el trabajo, pero yo prefiero anular el proyecto, patear el proyecto, a hacer algo que pues, al final no puede estar en los clientes. Pero nos iban a decir, entonces a veces vale la pena tardarse un poquito más para poder lograr, ¿no? Como desarrollarte profesionalmente, pero que cuando ya lleguen los clientes a ti, ya sepan un poco también, ¿no? No se trata de ser impositivo, tampoco se trata de ser arquitecto cómodo. Y bueno, y con estas presentaciones de los renders y demás, es como, pues sí, como trato de convencer a los clientes, ¿no? Y obviamente pues enseño imágenes virtuales, la planta, cortes, y las maquetas de trabajo me las quiero para. La mayoría de sus obras son de completa mano, ¿no? Y tengo una duda conforme a la materialidad de las obras, ¿qué tan importante es para usted la textura de materiales? En la mayoría de sus obras. Bueno, el completo armado obedece en principio a un gusto muy personal. Yo me acuerdo que en la biblioteca, la primera vez que vi al Wicca, dije, no manches, yo quiero hacer este acabado, porque no me habían dicho que era un sistema constructivo. Yo pensé que era un tipo como pintura y dices, ay, qué bonito, ¿no? Qué rápido. Pues no, es un sistema constructivo. Entonces, en primer lugar, el encontrarte con un material que dices, oye, me gustaría hacer esto. Y eso yo creo que a todos nos va pasando, ¿no? Ahora, no con ello significa que voy a trabajar toda mi vida en concreto. Si ahorita son mis intereses ahí por un tema plástico, no por eso utilizo un concreto, porque otro material no me da esa parte plástica. Pero he hecho, por ejemplo, he diseñado casas que son en tabique aparente. Curiosamente, lo que hago es ocultar el concreto. Pero entonces las condiciones cambian, ya no son tipos de carga, o si quieres tener un volado, tienes que ahogarlo en el muro y ya te lleva como a pensar de otra manera. Y esas dinámicas son interesantes. Y por eso, bueno, un poco el uso. No sé si preguntamos otra cosa, pero eso. Bueno, pues muchas gracias. Pues solo me queda entregarte un reconocimiento de parte de la facultad. Muchas gracias. Le estoy preguntando al Arqui si ya está habitada la casa
que no. Entonces a lo mejor todavía incluso podríamos a lo mejor organizar una visita, ¿no? Estaría todo Claro. les recuerdo, vamos a tener la siguiente charla en 15 días, que es el 9 de octubre, también a las 13 horas, por favor. Va a ser, como ya